de la lepra en Colombia, desde 1870 hasta 1960. Bienvenidos a este episodio dedicado a comprender una de las experiencias sanitarias y sociales más profundas en la historia de Colombia: la lepra. Durante casi un siglo, esta enfermedad transformó paisajes, creó instituciones, moldeó imaginarios colectivos y determinó la vida de miles de personas. Más que un problema biológico, la lepra se convirtió en una metáfora del miedo, la exclusión y las tensiones entre ciencia, religión y el Estado mismo. En este episodio seguiremos un recorrido desde 1870 hasta 1960, un periodo en el que el país construyó y sostuvo los lazaretos de Agua de Dios, Contratación y Caño del Oro. Nos apoyaremos en investigaciones de autores como Patiño, Obregón, Rodríguez y Rousseau, quienes han mostrado que la lepra fue un fenómeno social complejo, donde el estigma, la política sanitaria y los imaginarios culturales tuvieron un papel tan significativo como el bacilo descubierto por Hansen. Hoy buscamos responder una pregunta central: ¿cómo fue posible que una enfermedad definiera por tanto tiempo la organización social, política y cultural de Colombia? La lepra es una enfermedad causada por Mycobacterium leprae. Su identificación en 1873 por Gerard Hansen marcó un giro en la historia médica mundial. Sin embargo, durante décadas no se supo ni cómo se transmitía, cuánto tiempo incubaba o qué factores determinaban quién enfermaba y quién no. Esta incertidumbre generó un temor persistente en la historia. Su evolución lenta, a veces imperceptible durante años, alimentó la idea de que cualquier persona podía ser un portador silencioso, y sus manifestaciones visibles, como manchas, lesiones o alteraciones nerviosas, la convirtieron en un símbolo de peligro y de la contaminación. Como señala Patiño, en Colombia, la enfermedad fue interpretada inicialmente más desde el miedo que desde la ciencia. Antes de que la bacteriología se consolidara, se hablaba de mala sangre, de herencia degenerada y del castigo divino. Incluso después del descubrimiento del bacilo, el conocimiento seguía siendo insuficiente para desmontar estas creencias arraigadas. La ausencia de tratamiento efectivo hasta mediados del siglo XX también reforzó la percepción de que la lepra era una sentencia casi irreversible, y esta percepción determinó las políticas públicas. A finales del siglo XIX, Colombia enfrentaba tensiones políticas, debates sobre la modernización y un interés creciente por el higienismo. En este contexto, la lepra se convirtió en un problema de Estado. El miedo al contagio
amplificado por discursos religiosos y sanitarios, llevó a que la enfermedad fuera tratada como una amenaza nacional. Y por su parte, la respuesta fue radical: crear espacios exclusivos para las personas diagnosticadas. Las investigaciones de Diana Obregón muestran cómo esta política se centró en la creación de los lazaretos. Agua de Dios, fundado inicialmente como una casa de caridad, se transformó en un municipio aislado que contaba con iglesias, escuelas, talleres, hospitales y cementerios. Lo mismo ocurrió con Contratación y con Caño del Oro en la costa caribe. Pero estos lugares no eran simples centros de atención, eran espacios de reclusión sanitaria. Según Obregón, el sistema de aislamiento colombiano fue uno de los más extensos y duraderos de América Latina. El Estado, la Iglesia, especialmente comunidades religiosas como los Hermanos de San Juan de Dios, y médicos higienistas, conformaron un aparato de vigilancia que incluía registros, permisos de entrada y salida, revisiones periódicas y notificaciones obligatorias en caso de sospecha de enfermedad. En Agua de Dios, por ejemplo, los recién llegados pasaban por inspecciones médicas y eran clasificados según su estado físico. La vida cotidiana estaba regulada por normas propias que funcionaban como un microcosmos separado. Rodríguez, en su trabajo etnográfico e histórico, describe las experiencias de los habitantes: familias divididas, matrimonios forzados a vivir separados, hijos enviados e internados fuera del lazareto, y una vida marcada por la vigilancia constante. La comunidad se organizó internamente, creando mercados, asociaciones, festividades, escuelas de arte y oficios. Muchas personas desarrollaron identidades profundamente ligadas al territorio de Lazareto. La vida allí no era solo sufrimiento, esta también era reconstrucción. Por su parte, el antropólogo Gusou ha señalado que el estigma de la lepra operaba como una segunda enfermedad. Esta enfermedad social persistía incluso cuando las personas ya no eran contagiosas o tenían lesiones mínimas. El rechazo, la exclusión laboral, el aislamiento social y la vigilancia permanente creaban un círculo que mantenía a los afectados en una posición marginal, incluso fuera de los lazaretos. El discurso sanitario también se mezcló con el discurso moral. Algunas autoridades hablaban de proteger a la sociedad de vicios y degeneración. En ese contexto, la lepra se convirtió en un símbolo de impureza, alimentando prejuicios que dificultaron cualquier enfoque humanitario. A pesar de esto, dentro de los lazaretos surgieron formas de resistencia,
como grupos literarios, periódicos internos, cooperativas productivas, formas de autogobierno y una cultura local que reivindicaba la dignidad de sus habitantes. El gran cambio llegó en la década de 1940, con la introducción de las sulfonas. Este fue el punto de inflexión que transformó el manejo de la lepra a nivel global y colombiano. Por primera vez, el tratamiento podía detener la propagación de la enfermedad y hacer que las personas dejaran de ser contagiosas. Con esto, el aislamiento obligatorio perdía su razón científica. Obregón explica que las autoridades sanitarias comenzaron a debatir si el modelo de lazaretos seguía siendo justificable. Poco a poco se instauraron programas de atención ambulatoria. Las personas dejaron de ser enviadas obligatoriamente a los lazaretos, y con el tiempo estas instituciones se transformaron en municipios regulares. El estigma no desapareció de inmediato, pero comenzó a cuestionarse. El cierre simbólico del aislamiento marcó un avance hacia un enfoque que privilegiaba la dignidad humana y el acompañamiento comunitario. La historia de la lepra en Colombia es una historia de miedo, exclusión, disciplina social, pero también de resistencia, organización comunitaria y gradual transformación. Nos muestra cómo una enfermedad puede moldear políticas públicas, creencias religiosas, relaciones familiares y estructuras de poder. Nos recuerda que la ciencia no siempre actúa sola, interactúa con la cultura, la política y los imaginarios colectivos. Hoy, al enfrentar nuevas epidemias, esta historia es un recordatorio de que las respuestas sanitarias deben considerar no solo el componente biológico, sino las vidas, dignidades e historias de quienes se ven afectados. Agradecemos de que nos hayan acompañado en este recorrido histórico. Los invitamos a reflexionar sobre lo aprendido y a seguir explorando cómo las enfermedades han moldeado nuestro pasado y sin duda seguirán influyendo en nuestro futuro.